porfa. Sí, cómo no. Los nervios me ganan cada oportunidad que tengo de ponerme frente a la pantalla. Bueno, listo, ya estamos grabando. Ok, ¿quién me puede comentar algún breve resumen de lo que vimos la semana pasada con los puntos que Sandy nos pudo compartir? A ver, ¿quién se anima? Y si no, va a agarrar víctimas, ¿eh? A ver. ¿Alguien por ahí? ¿Se acuerdan que hablamos sobre qué reino? ¿El reino del sur o el reino del norte? Del sur. Ok, perfecto. Bien. ¿Y recuerdan cuál fue el primer rey que gobernó con la división del reino de Israel y que fue nombrado o quedó para el reino del sur? ¿Quién se acuerda de su nombre? Roboam. Ah, eso es, muy bien, Roboam. A ver, Maru, ¿te acuerdas de qué tribu era Roboam? Judá. De Judá. Y bueno, pues qué bueno, porque como es el reino del sur, son donde se quedaron dos tribus, ¿de acuerdo? ¿Cuáles fueron esas dos tribus que se quedaron en el sur? Judá y Benjamín. Benjamín y Judá. Judá y Los Benjamín. levitas que estaban partidos en todos lados. Exactamente. Y ahora, a partir de este punto en adelante, el reino del sur, vamos a poder empezar a identificarlo como Judá o como el reino de Judá, o inclusive como los judíos, ya como tal. Antes de eso, era un gran reino llamado Israel. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. ¿Qué otros nombres se acuerdan por ahí con el cual los escritores de la Biblia comienzan a hacer referencia al reino del sur? Casa de David, Jerusalén, casa del reino del sur. Ajá, casa, ¿Sí? casa o reino del sur, correcto. Bien. Y se acuerdan que vimos tanto para el reino del norte como para el reino del sur que hay profetas, hay una serie de profetas que cuando hablan, le hablan a un grupo, al reino del norte o al reino del sur. Y más adelante va a ser muy importante para entender, pues a quién le están hablando, ¿sale? Entonces, ¿quién me puede decir algunos de los nombres de los profetas que le hablan al reino del sur, o la casa de Judá, o la casa de David, o Jerusalén, o Judea? Isaías. Jeremías, Ezequiel, Daniel. Muy bien. Ahí les puse unos para darles un pequeño sopladita, para que no digan que no, ¿sale? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Joel, Zacarías, entre otros. Muy bien. De acuerdo, recuerden, tomen sus apuntes y luego de cualquier manera pueden ver los videos que estamos grabando para dar una breve repasada. Ahora, ¿se acuerdan? Este punto es bien importante. ¿Se acuerdan por qué es que Dios a través de sus profetas les da un mensaje al reino del norte que decían es arrepiéntase, hagan teshuvá? ¿Se acuerdan? Y luego vimos, y por ahí Vero Luna hizo una pregunta muy interesante al respecto, ¿por qué decimos que fue, aun cuando fue el mismo mensaje, pero no fue el mismo sentido, el mensaje que dicen los profetas a la casa o al reino del sur? ¿Qué diferencia había entre el teshuvá que es para el reino del norte y el teshuvá que era para el reino del sur? ¿Quién se acuerda de esa pequeña diferencia? Que el Teshuvá del sur era de todo corazón, con esa actitud. ¿Ok? ¿No? Sí, exacto. ¿Alguien más? A ver, Lulú Mondragón, ¿dónde andas por ahí? ¿Algún comentario más ampliado de por qué decimos que para el reino del norte los profetas decían hagan teshuvá, es vuélvanse de regreso a la instrucción de Dios, vuelvan de regreso al inicio? ¿Y por qué al reino del sur es el mismo mensaje de teshuvá, pero de corazón? Y más adelante vamos a hacer un par de citas donde les dice que tiene que ser de corazón. ¿Por qué fue esa diferencia? Pues yo creo que porque que los del Reino del Norte verdaderamente hicieron como su religión aparte, ¿no? Hicieron su iglesia y todos se separaron de la iglesia
el creador, como el Señor los había unido, y el reino del sur, pues más o menos conservaba sus costumbres, ¿no? Su religión. No sé si está bien. Ok. Está bien, Lulu. Bien, sobre todo era porque, mira, ¿nunca te ha pasado a ti un breve ejemplo? Cuando tú eras chiquito, ¿te acuerdas? Y tus papás te regañaban y te decían que obedecieras algo. Y mira, como decían en mi pueblo, ¿no? Te decían, siéntate, no me siento, siéntate, no me siento, pero bueno, por fuera lo hacías, pero por dentro dices, sigo sin sentarme, es decir, hacías la apariencia como que obedecías, pero por dentro no tenías la voluntad, ni la intención, ni el corazón de estar obedeciendo como te lo estaban pidiendo. Y eso es lo que pasa en el Reino del Norte y el Reino del Sur. Entonces, cuando el Reino del Sur dice obedece, hagan Teshuvah, yo decía, pero háganlo de corazón, háganlo porque quieren hacerlo, ¿no? Pongan su corazón en obedecer y no solamente en aparentar como que lo hacen, pero sus corazones y sus propósitos están perdidos en otro sentido. Muy bien. Y entonces, finalmente, ¿quién me puede recordar el reino del norte? ¿Qué imperio fue el que se los llevó cautivos? Los asirios. Exacto. Muy bien. ¿Y el reino del sur? ¿Qué le pasó? ¿Quién se los llevó cautivo? Babilonia. Perfecto. Muy bien. Y a partir de este punto es donde vamos a arrancar el día de hoy. ¿Alguna pregunta hasta aquí con lo que hemos visto estos días que hemos podido compartir todos juntos? Ujú. ¿No? Muy bien. No. Vamos a irnos rápidamente a lo que está aquí en la lámina, que es en Ezequías. Vamos a leer Segunda de Reyes 18. Don Héctor, yo tengo una pregunta Sí, nada Mari. más para no regarla. La pregunta para no regarla es la siguiente. De las clases pasadas, imagino que vamos a tocar muchos temas. Se van a basar en las clases pasadas. Sí, vamos a besar en algunos puntos para profundizar. Sí, pero ¿cuál Pero sería ya a tu partir pregunta? de aquí, son cosas nuevas con referencia a lo... Son cosas nuevas referenciadas a lo que ya se vio. En algunas partes sí, con más profundidad. Sí, correcto. Ok, para procurar no preguntar tanto. No, pregunta, si podemos abordarlo, lo abordamos, y si es algo que vamos a ver más adelante a más profundidad, te digo, mira, esto vamos todo el día y vamos a desarrollarlo mucho más. Pero con gusto, Moni, pregunta. Gracias, amigo. O también Sí, me puedes decir, oye, ya lo vimos. o también te puedo decir ver los videos, claro que sí. Sale. Gracias. Claro que sí. Bien, a ver, vamos rápidamente a que abran sus Biblias, que es ese libro grandote, ¿no? Con muchas hojas que debes de tener al lado de ti. Y vamos a irnos al segundo libro de Reyes, capítulo 19. Ya no entiendo yo de qué. Y vamos a leer rapidísimo, nada más para darte un contexto, cuál fue en un principio la diferencia entre el reino del sur y el reino del norte, cuando Asiria quiso atacar al reino del sur. En el versículo 32 al 35 dice así. A lo mejor tu versión puede cambiar un poquito, pero vamos a leerlo juntos. Yo, el Señor, declaro esto acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad ni lanzará contra ella una sola flecha. Está hablando del reino del sur, de Jerusalén, ¿de acuerdo? No se enfrentará a ella con escudos ni construirá contra ella una rampa de asalto. 33. Volverá por el mismo camino que vino. En esta ciudad no entrará. Yo, el Señor, lo afirmo. 34. Fíjate lo que dice aquí. Por mi causa y consideración a David mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré. ¿De qué ciudad está hablando? Es la casa de David. ¿De qué? Está hablando sobre David, ¿de acuerdo? Entonces, sobre esta ciudad donde David estaba, ¿de qué ciudad está hablando? En esta parte de Segunda de Reyes. ¿De qué ciudad?
¿Qué ciudad es? Está hablando de Jerusalén. ¿Es Es de Jerusalén, ¿no? Jerusalén? Ok, entonces ya entendemos a quién le está hablando, ¿de acuerdo? Fíjate, aquí está 35. Esa misma noche, el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban todos los cadáveres tendidos. Y de esta manera es como Asiria se regresó y no prevaleció ni conquistó al reino del sur. Porque en ese periodo, su rey decidió regresar, decidió buscar al Señor y empezó a obedecer. Aunque tiempo después metieron la pata y la metieron bien feo, en ese momento Dios los guardó y los salvó. Y mucho esto provocó que más adelante vamos a ver algunos versículos, sobre todo en Isaías, cómo es que el reino del sur, ¿cómo te diré? Se la creyeron, ¿no? Que ellos eran los escogidos y podían hacer lo que quisieran y casi burlarse del reino del norte, como ole, ¿no? A ti no, y a mí sí me quieren, a mí me defienden, y a ti no, y a ti te llevaron cautivos, ¿de acuerdo? No entendieron la razón por la cual Dios los estaba apartando. Tanto fue así que después cayeron en una condición peor que lo del reino del norte. Lo vamos a ver eso un poquito más adelante. ¿Sale? Muy bien. Entonces vamos a estar con esta presentación y vamos a irnos acá. Perfecto. Entonces, apúntate esto, en el año 605 antes de Cristo, ¿de acuerdo? Es el año en el cual Babilonia conquista el reino del sur. ¿Quién me puede decir en qué año fue donde se dividieron los dos reinos? Donde el reino de Israel se divide en reino del norte, reino del sur. ¿En qué año fue? Fue en el 930, ¿no? Antes de Jesucristo. Correcto, 930. Perfecto. Muy bien, Lulu. Ahora, ¿cuándo, en qué año aproximadamente es cuando conquistan el reino del norte? Eso fue en el 722 antes de Cristo. ¿Correcto? ¿Pero qué dijiste? ¿Conquistaron? Ok, Asiria invade el reino del norte y se los lleva cautivos y todo el reino del norte se dispersa y se pierde. ¿De acuerdo? Y eso sucedió en el año 722 antes de Cristo. Y fíjate, fue hasta el año 605 antes de Cristo cuando es que Babilonia conquista el reino del sur. Fíjate los lapsos de tiempo y cuánto tiempo fue que pasó y todo lo que Dios estuvo esperando y dándole oportunidad al reino del sur a ver si ellos por fin hacían teshuvá, agarraban la onda y decidían regresar de nuevo a la palabra y a la instrucción que Dios les estaba diciendo a través de los profetas. Perdón, ¿en qué año fue? 605 antes de Cristo, cuando el reino de Babilonia, cuando el imperio de Babilonia conquista al reino del sur. Gracias. Ok, nada más dame un segundito, por favor. Bueno, hay que hacer aquí una cosa rápido con mis archivos. ¿Ese dato cómo lo sacaste, Héctor? ¿Ves cómo se calcula el tema de los años? Obviamente en la Biblia no te dice que este es 604 antes de Cristo, pero sí hay una referencia histórica de las fechas y los tiempos, y sí hay datos históricos arqueológicos donde podemos ver a través de la historia los periodos en los cuales pasó esto. Es más, técnicamente si te metes hasta Wikipedia, también lo puedes encontrar, ¿no? En cuanto a los años. Y en la cronología de los reyes también puedes encontrar los periodos. ¿Sabes cuánto tiempo aproximadamente duró cada uno de los reyes, ¿no? Algunos duraron meses, otros duraron años. Entonces así puedes llegar a arrastrar también el dato.
Gracias. Más un segundito. ¿Dónde está? Voy. Listo, ya estoy completo, perdón. Ok, de acuerdo. ¿Alguien sabe o se acuerda en la historia cómo se llama el emperador de Babilonia cuando conquistan al Reino del Sur? ¿Se acuerdan del nombre? Nabucodonosor. Nabucodonosor. Exacto, era muy famoso Nabucodonosor. Ahora, esto es bien interesante porque la forma en la cual Babilonia conquistaba ciudades o conquistaba reinos era totalmente distinto a la metodología o la forma en la cual Asiria conquistaba a otras naciones. ¿De acuerdo? Babilonia lo que hacía era, no llegaba y destruía todo en un inicio. Ellos lo que hacían era tomar de lo mejor de cada nación o cada reino que invadían, quedarse con lo mejor, tomar la información, su cultura, y de lo mejor asimilarlo a su propia cultura para enriquecer lo que ellos eran. Y después, si acaso, destruían lo que quedaba. A diferencia de otros imperios como los asirios, donde llegan, se llevan a todos y destruyen todos. Es una forma muy distinta de cómo lo hacen, ¿de acuerdo? Entonces, cuando Babilonia conquista el reino del sur, lo que sucede es que, vamos a ver esto, sucede en fases o en etapas. Cuando Babilonia conquista el reino del sur, se da en 3 etapas o 3 fases, que en la misma Biblia llaman exilios. ¿De acuerdo? Y el primer exilio o la primera fase fue en el 605 a.C. y se caracterizó porque lo que hicieron los babilonios fue llevarse a Babilonia únicamente a la gente rica, a la letrada, a la preparada, a la que tenía grandes estudios, y se los llevaron para aprender de ellos y asimilarlos a su propia cultura. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Héctor, yo tengo una duda. Se perdió el idioma, el arameo o el hebreo en este cautiverio de 70 años. Es lo que yo tengo duda. ¿Qué pasó con qué lengua hablaban o cómo? ¿Qué pasó con el idioma? No, no lo pierden. Vamos a ver más adelante qué es lo que sucede, porque si hay una gran pérdida de gente en el camino. Yo te damos un poquito más adelante. Pero que sí es que para cuando el pueblo regresa del cautiverio, del exilio, se les había olvidado prácticamente todo lo que era su cultura, todo lo que había sido conocer a Dios. Tanto que con Esdras, cuando encuentran los escritos, se maravillan y lloran porque ya se les había olvidado todo, ¿no? O sea, prácticamente la generación entera que salió de Babilonia, pues prácticamente se pierde. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sale? Entonces, bueno, en la segunda fase o el segundo exilio se da en el año 595 a.C. ¿De acuerdo? Si te fijas, pasan apenas unos 15 años, 5, entre uno y otro. Y en este segundo exilio es así cuando se llevan a la mayor parte del pueblo, se los llevan de regreso, o se los llevan a Babilonia. Durante todo este tiempo, todo el territorio de Judá ya era parte de Babilonia. Ellos los gobernaban, ellos los habían invadido, pero dejaron a la gente viviendo donde estaban. Pero fue hasta el 595 cuando agarran a la mayoría
y se los llevan a Babilonia. En este segundo exilio es donde se llevan al profeta Ezequiel, por ejemplo. Y fue hasta el año 586 donde ya finalmente acabaron con todo lo que había y Babilonia destruye la ciudad, las murallas, destruyen el templo y dejan a Jerusalén en completas ruinas y todo el reino del sur. Eso pasa en el 586 antes de Cristo. ¿Puedo hacer una colaboración? Sí, adelante, Sandy, por favor, claro. Nada más comentarles que en el 605, como bien dice Ek, que se llevan a la crema innata de Jerusalén, en ese exilio va Daniel. ¿Se acuerdan del libro de Daniel? Que con sus cuates Sadrach, Abednego y... Abednego. Son 3. Daniel, es Sadrach, Abednego y no me acuerdo cuál es el otro. Pero bueno, ellos son los 3 que se van porque eran, pues eran como príncipes, se puede decir que eran hombres letrados y ellos estudiaban las escrituras y se van en ese primer exilio. Gracias. Sí, perdón, gracias. Daniel, Sadrach y Mesach y Abednego, ¿sale? Y sí, esos se van en el primer exilio, es correcto. Gracias, Andy, por aclarármelo. Me lo salté aquí de mis apuntes. Bien. Ok. Mientras están estos judíos en Babilonia, y Babilonia los hace parte de su cultura, y los hace parte de su sistema, los persas, a través de una estrategia militar impresionante que la misma Biblia habla de ellos, los persas invaden y conquistan Babilonia. Y ahora son los persas que tienen el dominio de todo lo que antes Babilonia tenía. Entonces, el emperador o el gobernante de Persia que conquista Babilonia es el rey Ciro. Y a él le sorprendió que cuando llega a Babilonia y se encuentra con tanta gente que eran judíos, él empieza a conocer cómo en las profecías que ellos tenían como pueblo de Dios, hablaban de lo que el rey Ciro iba a hacer y de la estrategia militar que él iba a implementar para conquistar a Babilonia. Se queda tan sorprendido Ciro del rey, del Dios que, no así digamos, el Dios que los judíos tenían. Ya hablo de judíos porque pensábamos que estaban en Babilonia, ¿de acuerdo? Que los judíos tenían, que se sorprende tanto que decide dejarlos en libertad. Les dice, chicos, ustedes pueden regresarse a su tierra, vuelvan a su nación, no hay ningún inconveniente, ¿no? Los deja libres para poder regresar a su tierra. Vamos a ver esto acá. Entonces, aproximadamente entre el 539 y el año 525 a.C., es cuando los judíos comienzan a regresar al Reino del Sur o a Jerusalén. Pero lo más impresionante de esto es que de todos los que habían salido del Reino del Sur rumbo a Babilonia, cuando están ahora libres, solamente el 5%, aproximadamente 2,000 hombres con sus familias, esposa e hijos, son los que deciden regresar a Jerusalén. Solamente 2,000. El otro 95% decidieron mejor quedarse en Babilonia o algunos inclusive irse a otras partes del mundo para recorrer y se instalar a otras partes. Imagínate, después de haber sido llevado cautivo 70 años y te dan chance de regresar a tu casa, muchos de ellos no quisieron regresarse porque ya se habían acostumbrado a vivir de otra forma, con otras culturas. Y luego de refilón, regresarte a una ciudad totalmente destruida, solamente 2,000 hombres con sus familias aproximadamente son los que decidieron regresar de regreso a su tierra y continuar con la promesa que Dios tenía para ellos.
Muy bien. Ahora bien, aun cuando estos 2000 hombres más familias regresan al reino del sur, hay que tomar en cuenta que esas personas siguen estando bajo el gobierno o siguen estando conquistados en este momento por el imperio persa. Es decir, fueron libres para regresar a esa tierra, pero esa tierra les pertenecía a los persas porque ellos habían conquistado Babilonia. Simplemente les dieron permiso de regresar y hacer sus vidas a aquel lado, pero tenían que pagar tributo y tenían que rendir cuentas al imperio al cual ellos estaban sometidos en aquel momento. ¿Sale? Después de esto, durante el periodo de los persas, hubieron tres emperadores persas que son los que estuvieron gobernando durante todo este periodo. Uno fue el rey Ciro, el segundo fue el rey Darío y el tercero fue el rey Asuero. Aquí vamos a ver los periodos. Durante el periodo persa, fueron el rey Ciro, Darío y Asuero. Después de Persia, llegaron los griegos y los griegos conquistaron y derrotaron a los persas. Y eso pasó aproximadamente en el año 331 a.C. ¿Y quién venía gobernando sobre Grecia en aquel momento? El famoso y nada mal nombrado Alejandro Magno. Y ese periodo, en el Reino del Sur, seguían entonces ahora gobernados por los griegos. Y después de los griegos, ¿quién crees que llegó? ¿Qué me dice? Que hasta lo ves. Llegó Roma, ¿no? Roma. Es el imperio que seguía después de los griegos. Llegó Roma. Y estuvieron ellos, Judá, o el reino de Judá, estuvo gobernado bajo el imperio romano hasta el año 168. Desde el año 168, perdón, hasta el 474 después de Cristo. Se considera que es el 474 porque fue el momento que cayó Constantinopla, ¿no? Pero bueno, fue hasta el 474 que Roma estuvo dominando toda esa región, y incluido sobre ellos la tribu de Judá, o los judíos. Entonces, vamos a ir rápidamente a Isaías 11, versículo 12. Y quiero ver si alguien me puede ayudar a leer esta parte. Si alguien tiene Biblia, Isaías 11, versículo 12. ¿Puedo? Sí, por favor, Lulu. ¿Qué dice? El versículo 11 también, ¿verdad? 11 No. y 12. No, nada más. Solamente el 12. Ah, perdón, ok. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 continentes, de los 4 confines de la tierra. ¿Ok? Mi versión dice, izará una bandera por las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y de los 4 puntos cardinales juntará al pueblo esparcido de Judá. De Judá. Por eso es que, entonces aquí cuando hablamos de la concepto de definición de esparcidos, estamos hablando también de este reino del sur, de Judá. ¿Sale? Aquí lo vemos, los esparcidos.
Muy bien. Ahora, ¿hay una pregunta hasta aquí ahorita con el Reino del Sur? Rápidamente lo que pasó en esta trágica historia que ellos tuvieron. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Sí, ¿Comentario? o sea que ellos también fueron esparcidos, fueron, pues sí, tuvieron muchas divisiones ahí, entonces esas 2000 familias son las que empezaron a hacer pues a fructificarse en el tiempo después de de los griegos y los romanos, esos 2000 familias, Héctor. Sí, de hecho desde el Imperio Persa, ¿no? Que es cuando Ajá. llega el rey Sirio y los deja en libertad, que además regresan 2000 familias a la tierra de Judá, sí. Los otros, el otro 95% se quedaron en Babilonia o se desparramaron por otras naciones y se desperdigaron, se esparcieron, se perdieron. Uy. Pero estos que regresan a Judá y reconstruyen los muros y reconstruyen la ciudad y reconstruyen lo que se conoce como el segundo templo, crean toda esta identidad que hasta hoy permanece como los judíos, ¿de acuerdo? Que siguen con una identidad, que tienen un origen, que saben de dónde vienen, que tienen una historia, a diferencia de la Casa del Norte, del Reino del Norte, que ellos sí se perdieron y nunca regresaron. Y que andan ahorita pues perdidos, ¿no? Más adelante vamos a encontrarlos. Desterrados. Ellos fueron desterrados y estos fueron esparcidos. Gracias, Andy. Es la Tienes diferencia. toda la razón. Gracias. Ok. Que ahorita que dices del templo, que es importante mencionar que cuando regresan, es Esdras y Nehemías, si recuerdan, ellos son los que se encargan de recopilar las escrituras y ellos son los que también se encargan de reedificar el templo. Así es, cuando regresan a Jerusalén. Correcto, gracias, gracias, Andy. Bien, vamos rápidamente ahora de regreso a un poquito más de historia del Reino del Norte. ¿De acuerdo? Oigan, profes, aquí cuando estamos viendo a Darío, a Asuero y a Ciro, Darío y Asuero, y que por ejemplo Darío o Ciro manda a que se haga todo lo que estaba escrito en los libros, entonces ahí empieza toda esta mezcla también, porque bueno, cuando empiezan todos ellos y por lo que nos están diciendo, en esa mezcla es que se empezó a regar todo esto de la cultura, ¿no? De la cultura, ¿cómo les puedo decir? Los judíos que hoy conocemos como tales son los 2000 que regresaron, como dice Cristi, las 2000 familias, pero todos los demás que se fueron a buscar otras cosas porque ya no estaban arraigados a sus costumbres, ellos más los Ciros, Darío y todos ellos ya hicieron empezaron a regar o a propagar todo esto. Sí, y parte de su cultura fue asimilada. Por así decirlo. Perdóname. Sí, así, y su cultura fue asimilada, o ellos asimilaron cosas de la cultura de Babilonia, ¿no? Tradiciones, fiestas, calendarios festivos que ellos en Babilonia tenían, es correcto. Ok, todo este intercambio cultural se dio. Es más, ¿se acuerdan de la historia que viene en el libro de Esther? ¿Qué es de la historia del libro de Esther? De la reina O sea, Esther, ¿no? es que ella se casó con el rey ¿Con cuál de rey? Persia, Ajá, ¿cuál rey fue? Asuero. Exacto. Uno de estos 3 reyes, el rey Asuero, fue el tercero. Aquí es donde sucede la historia de la reina Esther. Cuando el imperio persa conquistó Babilonia y el tercer rey, Ciro Darío Asuero, es cuando surge la historia de la reina Esther y cómo es que Dios le da gracia a Esther para poder salvar
lo que quedaba de los Lo que judíos, quedaba del pueblo. porque había un plan estratégico para acabarlos por completo, ¿te acuerdas? Sí. Así es. Entonces, esa es la época donde sucede esto. Muy bien. Entonces, ahora vamos a irnos de regreso con la historia del Reino del Norte. ¿De acuerdo? Lo que conocemos como la casa de Israel o Israel, a los que conocemos como Efraín, lo que conocemos también como Samaria, como Reino del Norte o la casa, los que conocemos muy importante como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y no te la sabías. También se les llama a los de las 10 casas del Reino del Norte, Asnomontés. Ay, pero qué bonito nombre. A ver, vamos a ver rápidamente Jeremías 2. Y aquí además viene 24, pero vamos a ver rápidamente desde el 23 al 24. ¿Quién me puede ayudar a leer así rápido Jeremías 2? Del 23 al 24. Yo te ayudo. Sale. Dice, ¿cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Asna montesa acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Ok, entonces está hablando de la facilidad con la que este Reino del Norte fornicaba, y siempre hacer referencia a fornicación como es que se rendía y daba culto a otros dioses y dejaba por completo de lado No, Regina. No. a la instrucción que Dios tenía para con ellos. ¿Sale? Bien, un segundito. Aquí estamos. Bien. Entonces, aquí habla de Asno Montés. Y esta apúntala porque más adelante vamos a ver algunos versículos de algunos de los profetas donde habla del asno y tiene un significado y un cumplimiento profético bien valioso, inclusive cuando Jesús está en la tierra haciendo algunas cosas que veremos más adelante, ¿de acuerdo? Pero todo esto tiene un valor. ¿Es usted una reyita? Denme un segundito. Se cayó el por celular, se favor. puede quebrar mi corazón. Hay que fijarse lo que está haciendo, ¿sí? Hay que fijarse qué está haciendo. Listo. Muy bien. Perfecto. Un segundito. Ahí está ya. Perdón. Bueno, ok. Perdón. Ok, al Reino del Norte también se le llama rebelde. Si vamos a Jeremías 3:6, dice, durante el reinado del rey Josías, el Señor me dijo, ¿has visto lo que ha hecho Israel? La infiel se fue a todo monte alto y allí, bajo todo árbol frondoso, se prostituyó. Al Reino del Norte también se le llama la hermana mayor. Si leemos Ezequiel 23, versículo 4, dice así. Voy a leer un poquito antes del versículo 1 para dar un poquito más de contexto. Ezequiel 23, a partir del 1. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, te cuento que había 2 mujeres, hijas de una misma madre. Desde jóvenes se dejaron manosear los senos. En Egipto se prostituyeron y dejaron que las acariciaran sus pechos virginales. 4. La mayor se llamaba Ahola y la menor Aholibá. Me uní a ellas y me dieron hijos e hijas. Entonces, Ahola representa a Samaria y su hermana Aholibá a Jerusalén.
Entonces, aquí podemos ver que el nombre de la mayor, a quien hace referencia a Samaria, que es el reino del norte, se le llama también Ahola. Y de las últimas que vamos a ver ahorita, esta es de las a lo mejor más conocidas que alguna vez hemos escuchado en diferentes momentos y contextos de nuestra vida. También se les llama los huesos secos. ¿Te acuerdas de esta profecía en Ezequiel de los huesos secos? Sí, en Ezequiel 37. Exacto. Vamos a ver, ¿quién me puede ayudar a leer Ezequiel 37, versículo 11? A ver, no voy a preguntar quién, voy a llamar a una víctima. A ver, alguien que tenga su cámara prendida, a ver si... Ok, Dan, ok, no, alguien de TX, por favor. Rolando, a ti que te encanta participar. Ya estás. A ver, Rolas, Ezequiel 37, versículo 11. Está buscando un momentito. Ezequiel 37, versículo 11. Vamos a ir más a esta parte, porque puedes ver todo el 37, pero ahorita más vamos con esta parte. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se sacaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Ok, entonces, bíblicamente, ahorita ya agarramos más contexto, ¿sale? ¿Quiénes son los huesos secos? Maribel, ¿quiénes son? El reino del norte. Ah, esa Maribel tiene la voz ya muy grande en comparación a El rey Maribel. de la... Sí, es que tenía apagado el micrófono, pero sí dije. Gracias, Cristi. Pero Cristi salvó la voz. Entonces, la casa de Israel son los huesos secos cuando habla la profecía. Y hago mucho énfasis porque en varias ocasiones hemos escuchado historias que hablan sobre esto y lo adjudicamos a lo que fuera. Y ya vemos que no todos son todos, ni todos son todo. Muy bien, vamos a continuar con la presentación. Huesos secos. Y también se les llama muertos, porque si te fijas en Ezequiel 37, versículo 12, dice así, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. Ok, ¿quiénes son los que están en los sepulcros? ¿Los vivos o los muertos? Los muertos. Exacto. Entonces, por eso también se llaman los muertos, a los de la casa o a los del a los del reino del norte. Ujú. Muy bien. Muy bien, vamos rápidamente a Oseas 1. ¿Quién me puede ayudar a leer Oseas 1, versículo 6? A ver, Moni Morales, ¿podrías ayudarme? Oye, amigo, sí, yo te leo, ¿qué? O sea, sí. Oseas 1, versículo 6. Va, pero yo no entiendo una cosa. Ok. ¿Por qué dice aquí Israel? Para mí se refiere a todos, pero yo no entiendo por qué dice Cristi que es el reino del norte y por qué tú te dices que es el reino del norte. Ok, en tu versión de la Biblia, dime, Moni, ¿qué aparece cuando dice en Ezequiel 37, versículo 11? ¿Qué dice tu Biblia? Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son, y en tu Biblia, ¿qué dice? ¿Israel o la casa de Israel? ¿O pueblo de Israel? ¿Qué te dice a ti? Uy, ya se me congeló, Moni. Ok, aprovechando aquí, en lo que se descongela. Alguien en su Biblia, en el versículo
11 de Ezequiel 37 dice algo distinto a casa de Israel? ¿No? Voy. Ezequiel 37, 11. ¿No? A ver, Maru, ¿tú tienes Ezequiel 37, 11? ¿Qué dice ahí tu versión? Aquí dice, entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos Ok. dicen, Tú dice pueblo. pues, ¿Ok? ¿Quién más dice nuestros algo huesos distinto en tu Biblia? A ver, ¿quién da más, quién da menos? Dice Claudia. la casa de Casa de Israel. Israel. Ok, La Maribel, casa de la casa. Israel. Cristi, la casa. Claudia, ¿qué dice tu Biblia? Igual, lector, la casa de Israel. Ok, entonces, un pequeño preludio. ¿Te das cuenta cómo a veces las versiones de la Biblia, con simplemente cambiar un poquito el término, le entendemos? Digo, si de por sí no entendíamos, ahora que medio entendemos, no entendemos nada ahora, ¿no? Porque ni siquiera dice lo que tendría que decir. Entonces, ya te ¿Me imaginas que permites, andábamos como Héctor? con una pata para el monte, ¿verdad? Bueno, por eso yo Aquí les recomiendo mucho. Perdón, ¿alguien en Tequi se va a decir algo? Sí, aquí en la pechita Sí, Alfredito. dice así. Entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son todos los hijos de Israel que dicen, nuestros huesos están secos y perdida nuestra esperanza. Hemos dejado de ser. Entonces, por eso es tan importante aprender a conocer los profetas, a qué reino le habla, número uno. Eso es importante, porque vamos a empezar a entender congruencia en ese primer punto. Segundo, hace 2-3 sesiones les explicamos usar algunas herramientas que nos ayuden a poder leer mejor nuestras Biblias, como un diccionario o una referencia Strong, donde podemos ver, cuando tenemos duda, esta palabra realmente, ¿cuál es el original que se usó? Ver el original y ver qué es lo que está diciendo. Y nos puede aproximar mejor a lo que estamos leyendo. Otra es, aparte de tener algunas versiones digitales de Biblia, donde puedes ver como la versión Peshitta, la Reina Valera, la Nueva Biblia, Jerusalén, quién sabe qué, ¿no? Y ver diferentes versiones y ver cómo juegan las palabras y podamos llegar a entenderlo un poquito mejor. ¿Sale? Entonces, me dices, ay, qué flojera, me estás diciendo que ahora tengo que leer mejor la Biblia. Bueno, si queremos entenderla mejor, pues sí tenemos que ponerle un poquito más de ganas, ¿no? Indudablemente. Pero esto nos saca de muchos errores que tenemos de cómo lo entendemos. Entonces, a Moni se nos atoró por ahí, ojalá ahorita regrese. Entonces, en Ezequiel estamos hablando de la casa de Israel, que hace referencia de los huesos secos, y eso es el reino del norte. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o pregunta? Porque es muy importante entender esta parte. Oye, Héctor, yo voy a apagar mi cámara porque si no, pues los voy a dejar de ver o oír. Ok, sí, Moni, adelante, apágala. Muchas gracias. Mejor que te quedes y Y te oigamos a que no. Oseas, ¿qué leo? 1, versículo 6. Oseas 1:6 dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruhamah, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. ¡Auch! ¡Qué grueso! ¿Ok? Entonces, otra manera en la cual identificamos por nombre a la casa de Israel, que son de qué reino, norte o sur. Del norte. Del norte, es Lo-ruhamah. Ahora, Moni, sigue leyendo por favor el versículo 9 de Oseas 1. Dice, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¡Bolas! Dios le está diciendo a la casa de Israel,
ya no son mi pueblo, ni yo soy su Dios. No sé si caches esto, pero Dios les está diciendo que la casa de Israel, el reino del norte, ya no es su pueblo. Y él ya no va a ser su Dios. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No, creo que nadie lo cacha. A ver. Sí, pues pues ya que ya no, aquí decía que fueron desterrados, o sea, ya no son de parte de, ¿no? Sí, porque una cosa es que se fueron de la tierra, pero aquí es donde Dios literalmente dijo, sí, córtalas para siempre. Se Sí. quedaron sin Dios. Dios dijo, yo ya no voy a ser su Dios y ustedes ya no van a ser mi pueblo. O sea, no importa que alguien dijera, no, yo quiero. Dios dijo, ya no, se acabó. Entonces esto es súper, súper importante. Y más adelante Dios estaba muy enojado. Y esto es un punto clave súper valioso para lo que vamos a entender más adelante en el siguiente tema, ¿de acuerdo? Bueno, ok, seguimos con esto. ¿Puedo decir algo aquí? Sí, Cristi, Aquí, adelante. Héctor, Sí, adelante, dice en dime. el 7, mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con qué, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. O sea que Dios dijo ahí que tenía misericordia para la casa de Judá. Exacto, para los del sur, para los del norte se le acabó el 20. No sé si esto antes de todo esto, que estamos ahorita tú y yo platicando, si esto es algo que tú ya habías cachado. Donde Dios le dice a uno, contigo ya no juego, y con el otro dice, bueno, te voy a dar chance. Es bien tremendo. Y sobre todo para una forma de pensar donde a lo mejor nos han enseñado que el amor de Dios es grande y pasa todas y aguanta todas, y no importa cuánto tú desobedezcas y cómo tú vivas, Dios porque te ama te va a pasar todo. ¿No? Y aquí bueno, a mí no me enseñaron exactamente que Dios te perdona todo, ¿eh? Ok, que bueno, yo he escuchado otras versiones, pero qué bueno que tú no, amiga. Me parece fabuloso. Vamos a seguirle. Entonces, otra manera en cual se le habla a la casa de Israel, también se llama paloma incauta. La vemos en Oseas 7:11. Dice, Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Subréyate esta parte. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. O sea, si no tenemos entendimiento, somos incautos. Podemos caer en cualquier cosa que te digan o que puedas pensar sin ningún fundamento. Y así es como dice que pasó con Efraín. Y Efraín es la casa del norte. Perdón, el reino del norte. Perdón, Héctor, ¿qué cita bíblica dijiste ahí? Oseas 7:11. Gracias. Otra forma en la cual nos referimos al reino del norte es como flecha o la flecha. Esa la vemos en Zacarías 9:13. Tocando el tema de que Dios no perdona todo. Yo siempre he escuchado que a lo mejor uno tiene hasta el último minuto de su vida para arrepentirse de todo lo malo que hizo, ¿no? Sí, claro. Que Dios te puede perdonar. Sí. Yo no. Pero No dice Victoria que ella se lo explicaron también de otra manera. Ok, a lo mejor tengo que corregir. Lo que quise decir fue, Dios nos pasa todo, no importa lo que hagamos, Él porque nos ama, nos pasa todo lo que hagamos. Y no
si nos damos cuenta en la historia de su pueblo, cuando su pueblo siguió equivocándose y siguió pecando y siguió haciendo lo que quisiera, hubo un punto donde Dios dijo, yo ya no participo contigo, ¿no? Entonces, una cosa es pasártela y vivir las vidas que queramos porque pensamos que Dios se hace de la vista gorda y nos pasa todo por el hecho de que nos ama, o Dios tiene otro tipo de regla y estatutos con las cuales Él evalúa nuestras vidas. Pero si al final de nuestra vida nos arrepentimos de corazón, Dios no nos puede perdonar. Este es un muy buen tema, amigo. ¿Qué te parece si... te voy a contestar como te decía antes. Si me aguantas otros 2 jueves y otros 2 martes, te contesto precisamente la respuesta para que tú la veas. Pero finalmente, lo que Dios desea con todo esto es que tú y yo podamos volver de regreso a Él de todo corazón, guardando y obedeciéndolo de corazón a Él. Ok. Que hagamos teshuvá, que regresemos a Él con la decisión de regresar a Él. ¿Te acuerdas que el martes pasado el señor Alfredo citó una cita muy linda donde Jesús decía, Jesús decía, si me amas, guarda mis mandamientos, guarda mis instrucciones. Entonces, es un punto bien importante, ¿no? Si dejamos irnos hasta el último día de nuestras vidas para vivir la vida que Dios quiere para nosotros, híjole, qué desperdicio de vida de guardar para el final lo mejor que Dios tenía para ti. Bueno, entonces aquí nos vemos en 2 semanas. Digo, con el tema. Sí, no, hay que seguir en todas para que vayamos construyendo la respuesta. Pero sí, me quiero, Pepe. Ok. Bueno, se le llama entonces flecha. Vemos Zacarías 9:13 cuando dice, porque he tensado para mí a Judá como arco e hice a Efraín su flecha. Despertaré a tus hijos a Sión. Entonces también se le llama como la flecha. También se le llama gracia. En Zacarías 11:7 dice, apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Y más adelante, seguimos leyendo Zacarías, vamos a ver que cuando habla de gracia, está hablando de el reino del norte o la casa de Israel. Y por último, aquí, muy importante, también se les conoce en Amós 9:9 como naciones o como gentiles, que en hebreo se les llama Goyim. ¿Quién me puede ayudar a abrir su Biblia y leer con nosotros Amós 9:9? Perdón. Amós 9:9. A ver. Doña Leo, ¿qué tal? ¿Nos lee Amós 9:9, por favor? Sí, alégrate mucho, hija de On, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando, sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿9:9? Yo tengo apuntado otra cosa. Sandy, no te escuché. ¿Dijiste algo? Amós 9:9. Perdón, yo leí Zacarías. Sí, ya te gustó también, pero no, estamos en Amós. Que esa que te leíste a Zacarías es parte de lo que vamos un ratito de lo de el burrito, ¿no? Que después vamos a verlo. Del asno. Pero bueno, ahorita es Amós 9:9. Ahora sí. Porque he aquí que yo mismo ordenaré y dejaré caer por todas las naciones a los de la casa de Israel, así como se
se cierne en el cerdidor sin que caiga la cernido sobre el suelo. Ok, gracias. ¿Alguien que tenga otra versión? Claudia, ¿qué dice tu versión de Amós 9:9? Creo que es la misma Reina Valera. Ok, Yo tengo Dios habla hoy. a ver. ¿Puedo leerlo? Sí, ¿qué dice Dios habla hoy? Dice, Amós 9:9. Voy a ordenar que la casa de Israel sea zarandeada. Como se zarandea el trigo en una criba, sin que un solo grano caiga a tierra. ¿Y no dice dónde la vas a zarandear? ¿No? Ok. Héctor, aquí tengo la versión Kadosh. Ajá, de ¿qué la dice? ley. Dice, porque yo daré la orden, cerniré la casa de Israel, allí entre todos los goyim. Como uno pasa por el tamiz el grano, no dejando que ningún grano caiga a tierra. Correcto, entonces fíjate, una versión dice así, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel, ¿ok? Los del norte, sea zarandeada entre todas las naciones. Y esta palabra naciones, si tú te vas a una referencia strong, a ver qué palabra es la raíz de esta, la que usan es Gojim. Y Gojim es una referencia en hebreo, que quiere decir una nación extranjera, un gentil, una nación, un pueblo. Es decir, uno que no es del pueblo de Israel, es otro extranjero, una nación. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte es muy importante porque aquí lo vamos a ver, que también se les llama a los del reino del norte como gentiles o como Gojim. Voy a darte la definición strong. Gojim, aparentemente de la misma raíz del hebreo 1465, es una nación extranjera, por tanto un gentil, también en sentido figurado, langostas, gentil, pagano, nación, pueblo. Todo eso significa Gojim. Y así es como también se les llama a los del reino del norte. ¿Ok? Por ejemplo, también está Ezequiel 11:16. Te voy a decir qué dice Ezequiel 11:16 sobre los Gojim. Por tanto, di, así ha dicho Yahweh el Señor, aunque les he arrojado lejos entre los Gojim, entre las naciones, y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Muy bien. Entonces, Gojim, naciones gentiles, hace referencia al reino del norte. Ahora, vamos rápidamente de nuevo con el reino del sur. ¿Qué pasa con el reino del sur? Recibe otros nombres también. Sabemos que los identificamos al reino del sur como Judá o como judíos, como Jerusalén, como Judea, como casa de David, como casa o reino del sur, y también se les llama como Ariel. En Isaías 29:1 vemos que se les llama Ariel. Isaías 29:1 dice, ay, Ariel de Ariel, ciudad donde habitó David, añadid un año a otro. También se les conoce como rebelde. Jeremías 3:7. Vamos a ver Jeremías 3:7. Nos vamos a alargar un poquito más en esta. Vámonos rápidamente todos a Jeremías 3:7. ¿Sale? A ver,
¿Quién me puede leer Jeremías 3, 7 y 8? A ver si Cristi, voy a agarrar a Cristi de víctima ahora. Jeremías 3. Del 7 al 8. Y dijo después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ok, ¿ves? Entonces también vamos a referirnos como la rebelde a lo que es el reino del sur, que conocemos como Judá, ¿de acuerdo? Ahora, Cristi, si quieres, para tener un poquito más de contexto, vamos a leer el 8 también. Sí, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, Ok, pausa. pausa. La rebelde Israel, ¿a quién se refiere como la rebelde Israel? Pues a la casa de Israel, los del norte. Los del norte, exacto. Ya no es el reino de Israel, son los del norte, ¿de acuerdo? Reino del norte, perfecto. Muy bien. Así continúa. Entonces dice, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no hubo temor, no hubo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Ok. Entonces, aquí estamos leyendo cómo es que Dios le da una carta de repudio, una carta de divorcio al norte, a la casa de Israel, porque había fornicado, y dice aquí que la rebelde, que es el sur, es Judá, dice, ni porque vio lo que estaba haciendo con ellos, entendió, ¿no? Aún así, Judá decidió fornicar. Vamos a leer ahora el versículo 9. A ver, Maribel, ¿podrías leerme versículo 9? ¿Pero cuál es? Perdón, ¿es 3:9? Jeremías 3, versículo 9. Sí, correcto. Ok. Seguimos con Jeremías. Dice, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Ese es el 9. 9. Y 10 dice, con todo esto, su hermana rebelde Judá, no se volvió a mí de todo que dice, no se volvió a mí con corazón. Su corazón. Pues estábamos viendo que decía, habíamos visto que los profetas le hablaba a Judá que su teshuvá tenía que ser de corazón. De corazón. No en la apariencia, no en los ritos, no en las costumbres, no en aparentar como que, pues sí, me arrepiento, ahí ya cumplí. Pero por dentro, toma chango tu banana, Nel. ¿No? Entonces está diciendo, no se volvió de su corazón, sino que fingidamente lo hizo. Así dice Jeremías. ¡Qué grueso! Y entonces ahora vemos que tanto Judá vio lo que pasaba con el reino del norte y decidió seguir en la misma. Es más, vamos a ver, la hizo peor, ahorita vas a ver más adelante. Y no atendió y no volvió su corazón en esto. A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Alguien que no tenga su cámara encendida, que quiera abrir el micrófono? Que me ayude a leer Jeremías 3, versículo 10. ¿Algún voluntario o voluntaria? Yo. Por favor, gracias. Jeremías 3, versículo 10. ¿3:10? Sí. 3:10. A ver, no, alguien aquí abajo que tiene ahorita algunas siglas raras en su ID, que dijo yo, me encantaría que leyera para que lo escuchemos también. Sí. A pesar de todo esto, la infiel Judá no volvió a mí de todo corazón, sino que solo fingió volverse, afirma el Señor. Eres tú, Luis, ¿verdad? Sí. Hola, Luisito, ya sé quiénes son esas siglas raras. Ok, ya conoces tu voz. Ok, entonces,
Más claro ni el agua, como el profeta está diciendo, no lo hicieron de corazón. Versículo 11 dice, y me dijo Yahweh, ha resultado justa la rebelde Israel. Fíjate lo que dice, Israel resultó justa en comparación con la desleal de Judá. Hubo un punto donde Dios dice, los de Judá están peor que los del reino del norte. Hasta se ven justos los del norte. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿O me regreso al principio con la historia de Abraham? No. Sale. Vamos a seguir entonces aquí con la pantalla. Entonces, ya vimos esta parte. Entonces, al reino del sur se llama también rebelde, se le llama desleal, se le llama hermana menor, se le llama Aholibá. En Ezequiel 23, si abres Ezequiel 23, 4, vas a ver que dice, 23, 4, y se llamaba la mayor Ahola y su hermana Aholibá, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas. Y se llamaron Samaria Ahola. Samaria es que reino del norte o reino del sur. Del norte. Norte. Y luego dice, y Jerusalén Aholibá. Jerusalén es del sur, pues sabemos que Aholibá es una manera en la cual los escritores bíblicos hacen referencia al reino del sur. ¿De acuerdo? Eso lo puedes ver en Ezequiel 23, versículo 4. Y según leímos hace rato, en Zacarías, vemos que Judá se le hace nombre en la referencia como arco, y al reino del norte se le hace referencia de flecha. Y al reino del sur se le llama atadura, y al reino del norte se le llama gracia, como vimos hace ratito. ¿De acuerdo? Héctor, ¿lo puedes volver a repetir eso? Arco, atadura al sur y lo otro. Ok, cuando vimos la lámina del reino del norte, vimos que en Zacarías 9 se hace referencia a que el reino del norte es flecha. Ajá. Y vemos que dice, y tensa arco, hace referencia al sur, a Judá. Ok. Y en Zacarías 11 hace referencia a gracia cuando habla del reino del norte y dice atadura a Judá, que es el reino del sur. ¿Es Zacarías 9:11 y 9:13? Así es. Ok, gracias. A lo mejor tú no estás viendo ahorita la pantalla por tema del video, pero ahí vienen en las slides también. ¿Sale? Así que, con todo esto que estamos viendo, llegamos a una pregunta, y es, y entonces con toda esta historia del reino del norte, el reino del sur, y los nombres que reciben, pues todo esto empezó viendo el libro de Génesis, capítulo 22, sobre una promesa que Dios le hace a Abraham, y cada vez que vemos esto, la historia solamente se porta como una telenovela, ¿no? Cada vez se divide y se divide y se divide, y se los llevan y se pierden y se los llevan y regresan, y van miles y regresan unos cuantos, y cada vez está peor. Y entonces, ¿dónde se cumple la promesa? Porque así fue como empezamos, ¿te acuerdas? Empezamos con Génesis 22, versículo 16, cuando Yahweh jura por sí mismo a Abraham que lo iba a bendecir y lo iba a multiplicar en toda su descendencia. Pero hasta ahorita, la verdad es que pues nomás no vemos dónde y no vemos cómo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, oye, pero entonces no será para la próxima venida cuando ya, o sea, bendiga a todo el mundo. Ah, y por esa es una buena opinión. Va por ahí, nada más que te adelantaste como 3000 años, nada más, pero pues por ahí vamos.
Ok. ¿Para qué preguntas? No, está bien, está bien. Es lo que yo quiero, como que a ver que participe y no se me duerman. Que no estén así como que colgando la baba. ¿Ok? Entonces, aquí es donde vamos a empezar a ver un tema. Voy a decir como que más de introducción de lo que Sandy hablará la próxima semana, que es el tema de la restauración. Y la restauración es a qué nos vamos a referir. ¿Sale? Muy bien. A ver, si pueden prender sus cámaras o abrir su micrófono para decir yo, ¿cuántos de ustedes pueden decir lo siguiente? No, ¿sabes qué? Me voy a tardar aquí un poquito más y no voy a acabar en tiempo. Entonces, mejor aquí hago pausa para entrar al tema de la introducción de la restauración, para arrancar el martes bien. ¿Verdad, Sandy? Mejor. No te escucho, Sandy. No te oigo. No te oigo. Estás moviendo la boca y no te oigo. Es que dices, a ver, que quién tiene que decir y te digo que si 3 tristes trigues tragaban trigo en un trigal. Ok, gracias. Bueno, quería empezar con el tema de restauración, pero a lo mejor si empiezo, voy a justamente a truncarlo antes de abordar bien la idea. Entonces, en vez de hacer las cosas mal, mejor aquí le paro. Mejor aprovechamos los 5 minutos que nos quedan para ver si algunas del temita que vimos hoy, con eso estamos ahorita como que cerrando los nombres y rápidamente cómo sucede y surgen el tema del reino del norte y reinos del sur, aclararlo de una buena vez para entrar la próxima semana con la continuación de esta historia, cómo impacta en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Así que si alguien tiene alguna pregunta, tenemos 5 minutitos para poderla abordar, o más, si hace falta. Héctorín. Sí. Me gustaría mucho que volvieras a repetir lo de los Goyim, porque también eso aparece en las bendiciones que dio Isaac, ¿verdad? Los que bendijo, ¿te acuerdas que les dice Goyim? Pero más que todo la explicación de los Goyim, porque eso va a servir mucho para que son cimientos para que vayamos entendiendo cuando llega el Mashiach. No te oímos. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Ok, es cierto. Bueno, entonces, cuando estuvimos viendo este tema del Reino del Norte, vemos que uno de los nombres que tiene el Reino del Norte es Casa de Efraín, ¿de acuerdo? Y muy importante es, vemos que una de las 10 tribus que están en el norte, aquí lo vemos en la pantalla, es la tribu de Efraín, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan de esto? ¿Quién me puede decir Efraín de quién fue hijo? De José. De José. De José, de acuerdo. Efraín fue hijo de José cuando estaba en Egipto. Y cuando llega Jacob, bueno, llamado de Israel, el papá de José, Jacob adopta, yace como sus hijos a Efraín y a Manasés, los hijos que eran de José. ¿Se acuerdan de esta parte? Es decir, el abuelo adopta a los nietos y los pone como sus propios hijos. ¿Se acuerdan de esta historia rápidamente? Sí. Bien. Entonces, ¿por qué es importante todo lo que Alfredito comentaba? Porque este concepto que vemos que se le llama Goyim o gentiles, es que cuando Jacob ora por Efraín y dice la oración de bendición que hace sobre él, ya habla que sobre él serán multitud de naciones, que en Efraín va a haber multitud de naciones. La palabra que usa ahí como naciones es esta misma raíz de Goyim, de pueblos, de naciones. Entonces, proféticamente,
él estaba hablando que en Efraín, en ese hijo que él estaba adoptando, en él iban a existir naciones de muchos pueblos de fuera, que iban a hacer en Efraín la bendición que Dios estaba declarando sobre él. En Efraín es donde todos estos pueblos y naciones, otras, van a ser las naciones que en Efraín van a ser bendecidas. Por eso es que en esta parte de la oración, cuando Israel ora por él, les dice naciones, la palabra Goyim es tan importante, porque cuando pensamos naciones en el español decimos, pues van a ser muchos pueblos, muchos Méxicos, muchos Estados Unidos, pero la palabra es Goyim. Y ser Goyim hace que no son, en otras palabras, no son de las otras tribus que tú y yo vimos hasta ahorita en la historia de Israel. ¿Y entonces qué va a pasar con todos los demás hijos? ¿Qué va a suceder con ellos? ¿Con cuáles hijos? Pues no es Efraín. Ok, pero aguanta que Efraín y las 10 tribus que están en el norte se les llama también Goyim, porque proféticamente todos ellos fueron, ¿cómo dijiste, Sandy? ¿Esparcidos o descarriados? Desterrados. Exacto. Desterrados. Desterrados. Todas esas 10 tribus fueron desterradas y se perdieron y perdieron su identidad. Y entre todos ellos que como decía Sandy la vez pasada, el martes, entre todos ellos que se perdieron, vieron su origen, su identidad, su tradición y su DNA, quién sabe si son genéticamente descendientes de Abraham. La promesa que hay en Efraín es que en él iba a haber multitud de Goyims que iban a ser bendecidos. Por eso, Héctor, en Efraín. ¿Y entonces los demás? ¿Los demás siguen siendo casa de Israel? Y son Efraín también, acuérdate que también se le llama Efraín Correcto. a la casa del norte. Sí. Aunque son las 10 tribus, pero se les conoce como casa del norte, se les conoce como Israel, se les conoce como Efraín. O sea, al decir Héctor Efraín, no se refiere nada más a uno solo, ¿verdad? Sino a la tribu de Efraín. A los 10, porque a los 10 se les conoce como Efraín. Correcto. No se les conoce por tribu, exactamente. Acuérdense que Jeroboam era efraínita. Jeroboam era de la tribu de Efraín. Aquí está. Y las 10 tribus, como dice Sandy, también se le conocen como casa de Efraín. Ok, gracias. Entonces, Efraín y la casa de Israel, todos ellos son las 10 tribus del norte. Jeroboam era de Efraín. Yo pensé que ya los había desechado. Dije, no, qué bárbaro. No, Eso sí me lo perdí. Todos ellos son casa de Israel. Todos ellos. Y la promesa fue en el hijo de Efraín, en el hijo, donde se dio la promesa de que iba a haber naciones de gentiles en él. Sí, porque dijo, este es mi primogénito. Este es mi hijo. No son tuyos más, ni Manasés ni Efraín. Ok, sí, ya. Y las 10 tribus fueron desterrados. Los 10, bye, se los llevó a Siria. Los desaparecen de ahí literal los desaparecen del mapa. Por eso se les llaman desterrados. Dani tenía una pregunta. Sí, Dani, ahora sí. Entonces, respecto a la promesa, a ver si no enredo mis ideas. Está la promesa que se le hace a Efraín, ¿sí? Que será padre de muchas naciones, ¿sí? Pero estas naciones son llamadas o conocidas como Goyim.
Pero estos Goyim, a su par, sí, aparecen en muchos lados. Por lo tanto, yo quiero llegar a la conclusión y quiero que me corrijan, y esa es la duda, de entonces nosotros, quienes, como lo dice Sandy de la manera más hermosa que yo he encontrado, alzas la mano y entonces nosotros somos ese Goyim, porque nosotros hemos aceptado ser hijos de Efraín de diferentes naciones, pero, y por eso hemos aceptado o hemos comprendido o formamos parte, más bien que comprender, se nos ha injertado en esa promesa. ¿Eso es correcto? Más bien reconocemos que somos parte de, y como yo siempre les he dicho, a lo mejor no tengo yo el ADN, pero yo decidí levantar mi mano. Pero también si estás escuchando tú la palabra que les decía la vez pasada, que si mis ovejas oyen mi voz y me siguen, que fue también con lo que dijo Alfredito, es eso al final del día. No es tanto que nosotros no seamos partes de esas 10 tribus. De hecho, pues, no sabemos si somos de esas 10 o de las otras 2, ¿verdad? Pero cuando tú ya empiezas a escuchar, cuando ya empiezas a conocer y cuando empiezas a obedecer, dejas de ser Goyim y te haces parte del pueblo. Cuando estás fuera de eso, eres Goyim. Y habrá unos que pues no escuchen y no van a reconocer y no van a regresar al redil, y esos pues seguirán siendo Goyim o gentiles. Miren, una cosa es ser desterrado y después de haber sido desterrado fueron esparcidos, porque así también lo dice la profecía, y serán esparcidos. Sería el castigo que dijeron, les dijo el Eterno cuando les dio las leyes, cuando les dio las bendiciones, les dijo que si no lo hacían, iban a ser esparcidos por todas las naciones. Y esa profecía se cumplió en la casa de Efraín, o también casa de Israel, o el pueblo del norte. Luis, ¿tienes una pregunta? Sí, yo tengo la duda. Cuando Dios le dice a los del norte, ya no eres mi pueblo, ni yo soy tu Dios, ¿qué pasa con esta promesa que se le hizo a Efraín? Ay, muy buena pregunta, Luisito. Esto la vamos a ver en un par de semanas más, que es la solución que Dios pone ahí, es lo que podemos ver en Jeremías 33. Pero Dios al momento de que los separe y les da una carta de divorcio, casi de inmediato propone la manera en la cual Él va a implementar un plan de rescate. ¿De acuerdo? Y parte de ese tema de rescate vamos a empezar a ver justamente el martes. Entonces, si me dejas dejarte con el suspenso, Dios les dio una carta de divorcio, los mandó a volar y casi de inmediato dio un plan de cómo es que los iba a poder recuperar. Ah, ok, vale. ¿Sí? Pero entender este punto que tú acabas de decir, esto, amigo, es súper clave, porque entonces partimos que sabemos que en un punto de la historia Dios se divorció de la casa del norte. Y entender que se divorció y luego comprender bajo la estructura de leyes que Dios le dio a Moisés, cómo es que tenemos que manejar un divorcio, entonces entendemos lo que significa que Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que venir a rescatar lo que estaba perdido. Pero eso lo vamos más adelante. Así que sigue en la misma batiseñal. Héctor, pero
ahí cuando, ahorita que hace ratito que vimos que dijo, los de la casa de Judá, estos resultaron peor que los de la casa de Israel, y entonces empieza a tener, pues sí, a tener comparación y entonces empieza, yo creo lo que tú dices, que la restauración, empieza a hacer Dios un plan para la casa de Israel. Sí, y si luego más adelante cuando empezamos a leer Jeremías, vas a ver cómo Dios propone un plan y un propósito, un plan, uno para la casa del norte, para la casa de Israel, y otro para la casa de Judá. Y pues entendemos que Dios tiene un tiempo y proféticamente hay dos tiempos y dos maneras en las cuales Él, al final lo que va a ser a reunificar, a reunir a su familia en una. Ya es donde tenemos que llegar. Pero para entender cómo los va a unir, primero tenemos que entender cómo fue que se separó, ¿no? Y por qué se separó. Y entendiendo el por qué, entendemos qué papel juega lo que el Mesías vino a hacer por nosotros. Muy bien. Oye, Héctor, entonces, aquí, o sea, eso de la carta de divorcio o de repudio es la primera vez que se menciona en la Biblia, ¿verdad? Hasta donde yo tengo entendido, sí, pero puedo equivocarme. Alfredito, ¿tú sabes algo? O Sandy, si antes de esto se habla de una carta de repudio. Me parece que sí. Es la primera vez que se nombra. Hasta ahí tengo yo también entendido. No, donde dicen que les dio carta de divorcio. Cuando ya especifica que les dio carta de divorcio es lo que se estaba viendo hace un momento. Pero esto es muy importante que se entienda, porque cuando da carta de divorcio, dicen que el peor castigo para un ser humano que ha conocido a Dios es que Dios voltee su rostro y nos deje a la deriva. Ya no se encarga para nada. Y ustedes, si leen un poquito la historia, vean cómo sufre esas casas. Los hijos son miserables. Bueno, es increíble de ver, si estudian un poco la historia, lo que sucede con esas 10 tribus. Y tal vez a muchos de nosotros vivimos en una pobreza extrema. Y algún día podríamos platicar de nuestras propias vidas y van a ver qué historias podemos contar cada uno de nosotros. Entonces, Dios no creo que se haya inventado el divorcio, ¿sí? Porque si se lo inventó y ahí está saliendo por primera vez, pues también tiene un plan de redención para los matrimonios, ¿no? Porque si Jesucristo llegó y es nuestro plan de redención, pues también para los que se les ocurre divorciarse, ¿no? O separarse. Okay. Para poder comprender un poquito mejor eso, Moni, hay que regresarnos un poquito a Deuteronomios y conocer la instrucción que Dios da sobre el tema del divorcio, ¿no? Cómo se maneja, qué límites y qué instrucciones Él da respecto al divorcio. Y como Dios no puede transgredir las mismas instrucciones que Él da, son las que bajo las cuales Él mismo tiene que llevar cada acción que Él hace con su pueblo. Entonces, en su momento vamos a ver cómo se habla sobre el divorcio y cómo se enfrenta o cómo se resuelve un divorcio y cómo fue que Dios con eso tuvo que implementar un plan de redención para su pueblo. Ok. Muy bien, Héctor, de veras, esto es muy importante, Victoria. O sea, eso que está diciendo el hermano Héctor, ese plan de redención, se va a comprender del por qué muere el Mesías, y eso va a ser posible, algo que, como dice el hermano Héctor, en unas
sesiones más, se va a ver con claridad. Y vámonos despacito para que vayamos subiendo los escalones uno por uno para ir comprendiendo y entendiendo muchas cosas en ese breve curso. Gracias, Bonnie, por preguntar. Te agradezco mucho. Súper. Gracias a ustedes. A todos. Sale. ¿Quién más quiere tirar? Vas, Maru, pregunta. Es que este está incompleto, mejor lo borro y le mando los dos. ¿No? ¿Nadie? Este está incompleto. Lulú, Luisito, Columba. ¿Alguien más por ahí? Cristi, que tenga otra pregunta. Hasta ahorita lo que hemos visto en estos 4, 5 sesiones, ya perdí la cuenta. 4 o 5 sesiones que llevamos. Mientras hacen las preguntas, ¿no podías poner el cuadrito del Reino del Sur, por favor? Claro que sí. Y luego te mando Unos la 2 liga del minutos. video. ¿Sí? Reino del Sur. Gracias. Y luego te mando la liga del video para que puedas copiarlo con tranquilidad, no te preocupes. Ah, ok, gracias, sí, entonces. Pero sí te pueden apuntar Gracias. porque luego el después, luego nunca llega. No está de más. Muy bien. Bueno, muchachos, pues si no tienen alguna pregunta más o alguna contribución que también quieran dar, pues ya estaríamos terminando para que podamos orar y pasar a descansar. Así que ¿no? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Listos? Bueno, pues gracias. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas noches y si después vamos a orar para finalizar y podemos irnos a descansar y tan tan. Padre, te damos las gracias, mi Dios, por el tiempo que nos das, por este tema que hoy pudimos ver, Señor. Te ruego que si en algo dudamos o en algo nos equivocamos, nos perdones, Señor, pero yo sé, Señor, que cada uno de nosotros en tu palabra, Señor, y en el estudio que podamos hacer, tú puedes sacar a la luz y despejar aún las preguntas que tengamos, Señor, y que el próximo martes con confianza podamos venir a este lugar y sacarlas y expresarlas y edificar las vidas de cada uno de los que estamos aquí reunidos. Doy gracias por la vida y la familia de cada uno de los que están aquí conectados. Señor, por aquellos que hoy no pudieron hacerlo, también gracias. Te ruego que les guardes y les bendigas, mi Dios. Señor, que tú traigas en cada uno de nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, en buscarte, Señor, en tener hambre de ti. Aún inclusive te pido que puedas inquietarnos, Señor, en quererte buscar, Señor, en traer a nuestra mente preguntas que pueden edificar nuestra relación contigo, Señor. Que tu luz admirable venga a traer entendimiento y ver cosas nuevas para entender cosas nuevas, Señor. Que a la virtud podamos agregarle conocimiento, como dice tu palabra, Señor. Porque en conocer y entender tu voluntad es donde podemos vivir bajo tu cobertura, bajo tu bendición. Y la razón de hacerlo, mi Dios, ni siquiera es porque queramos vivir en bendición, Señor. Es que por amor que tenemos, queremos agradarte, Señor. La razón de todo esto es que te queremos agradar, mi Dios. Y queremos aprender a cómo agradarte mejor. Gracias, Padre, por este tiempo, por la vida que nos das y la oportunidad de compartir con amigos y con familia este tiempo. Te ruego que el próximo martes nos permitas reunirnos, que nos lleves con bien estos días, que nos guardes y que tu poderosa mano esté sobre nosotros. Y, Señor, que por favor voltees tu rostro hacia nosotros, Señor. Levanta tu mirada, Señor. Danos tu gracia y tu favor, Padre eterno. Te ruego, Señor, danos tu paz perdurable, danos tu shalom, en la cual podamos vivir en quietud y en confianza todos los días de nuestras vidas. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Mesías. Amén, Señor.